nos vamos a meter en un mundo que es el mundo del contexto, el mundo de las empresas, el mundo de los protagonistas. Antes, esta presentación. Alejandro Lastra, director de Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica Movistar de Argentina. Ejerce esta función desde 2016 y este año sumó la responsabilidad del área de regulación. Tiene una amplia experiencia en derecho empresario, trabajó en IBM Argentina y en Telefónica. Alejandro es abogado de la UBA y realizó una maestría en Derecho Internacional y Comparado en Estados Unidos. Disfruta nadar en aguas abiertas y es un apasionado por los caballos. Hay que nadar en este país, en aguas abiertas. Sí, absolutamente. En todos lugares. En todos lugares, ¿no? Y hay que remar también. Con ese hobby, pero ¿cómo andas? Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, José. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por este balance que hacemos de pandemia. ¿Cómo fue? Mirá, déjame dártelo en dos aspectos, si querés, uno más de procesos y otro más de lo social. Los procesos se aceleraron, es decir, venía un mundo de la revolución digital y la revolución digital con la pandemia se aceleró. Y después hay un cambio social, y yo te diría que medio en broma, te digo, mi madre pasó de usar el teléfono fijo, tiene 81 años, a hacer videollamadas. Y este cambio social, yo creo que de algún modo todavía no lo tenemos medido en términos de por dónde va a ir. Ahora, sí todos nos tuvimos que adaptar, sí todos tuvimos que abrazar a esta revolución digital, y sí creo que todos tomamos conciencia de la importancia que tiene el mundo de lo digital cuando los mirás desde el punto de vista de los negocios que mejor sobrevivieron y más resilientes fueron eran los que ya estaban preparados. Algunos pudieron transformarse y adoptar herramientas digitales. Entonces, hay toda una movida ahí que me parece que es, por lo menos, nos va a marcar el futuro en términos de cómo va a ser esto. Déjame hacerte algo más autorreferencial y por ahí contarte un poquito qué fue pasando en el mundo de lo que llamamos nosotros la infraestructura digital, porque la economía digital corre, de alguna manera, por venas. Somos el sistema circulatorio de bits y bytes, que es vida de las personas, que es negocios de las empresas, que es desarrollo, que es educación. Esta infraestructura digital era una infraestructura digital robusta cuando llegó la pandemia y pudo aguantar. Para que te des una idea, el 30% del crecimiento de datos en el Internet al hogar lo tuvimos en la primera semana de cuarentena. Ese crecimiento es el crecimiento de un año y nuestras redes lo aguantaron y lo aguantaron bien. Vos le estás contando a la gente lo que uno no ve, ¿no? Porque detrás del uso, cuando uno agarra el celular y empezás a llamar, vas y venís, detrás de ese uso hay todo un sistema como de puertos, plataformas y tal, yendo al comercio exterior, que está detrás de escena. Absolutamente. Yo te diría, hay ingeniería, hay electrónica, hay planificación, hay mantenimiento, hay operación. Todo esto es lo que está detrás de la pandemia. Y un tema, si querés, relevante. Cuando empezó la pandemia, nuestros trabajadores no podían entrar al hogar, de los clientes que se quedaban incomunicados. Entonces había que inventar formas para que pudieran de alguna manera conectar y seguir conectando clientes que por ahí, por algún desperfecto, por alguna cosa, se quedaban sin conectividad. La creatividad, el esfuerzo, el trabajo que puso, te diría, la gente que trabaja en esta industria fue inmenso. Y hoy lo miramos un poco desde esta distancia y no recordamos lo que pasamos en los primeros 6 meses del año pasado, que fueron realmente muy, muy duros. Pero ahí te diría la 3/4 del vaso lleno, digamos, ¿no? Es decir, lo bueno es las redes aguantaron, las redes eran robustas, las redes son robustas, tenemos una infraestructura que conecta a la gran mayoría de los argentinos y argentinas, pero si querés déjame darte el cuarto del vaso vacío. ¿Cuál es? Hay gente que no está conectada o que tiene mala conectividad. Está fuera del sistema. Claro, y que si las dejamos afuera no van a poder ser parte de la revolución de la economía digital y creo que tenemos que trabajar de alguna manera en forma muy seria en planes para poder realmente conectar a los que no se han conectado. Eso te diría que es el desafío mirando la pospandemia. Bueno, pues fue un debate este año también, nunca estuvo tan expuesta, ¿no? La conectividad, los chicos que tenían que ir a las clases pero de manera digital y muchas veces el que estaba fuera del sistema no podía hacerlo. ¿Cuál es la posibilidad que tenés de acoger? Y cuando miramos eso, el potencial, ¿no? Digo, vos hablabas recién de estos 4 factores, uno de los factores tal vez el más crítico, uno siempre se queda con el vaso medio vacío, pero hablabas también del vaso medio lleno. Cuando hablas de futuro de economía digital, ¿cómo lo estás viendo? Mira, la Argentina tiene oportunidad inmensa, tiene el talento, es el momento de hacerlo, hemos tomado conciencia
de la relevancia de la digitalización. Es decir, tenemos todo para aprovechar una oportunidad que es única. Y te diría, desde la mirada de la infraestructura digital, además tenemos una cantidad de empresas muy diversas. Hay 1.200 empresas tirando fibra óptica en la Argentina. Hay pymes, hay cableras, hay prestadores de Internet, hay cooperativas. Las más diversas formas, si querés, societarias y asociativas, están hoy en todos los rincones del país tirando infraestructura para que haya conectividad en la Argentina. Entonces, hay un montón de oportunidades, necesitamos reglas claras, necesitamos un Estado que se ocupe de ponerle reglas al sector, que entienda que esto es un ecosistema y que no es solo el ecosistema, si querés, de la infraestructura digital, que vos cuidando la infraestructura digital desarrollás educación, desarrollás empresas del conocimiento, desarrollás lugares del interior del país que por ahí pueden tener oportunidades porque hay un montón de lugares que se están desarrollando a partir de lo que es la industria del conocimiento, ¿no? Alejandro, hace un rato la subsecretaria de Economía y Conocimiento nos hablaba de lo importante de la interacción entre el sector privado y el sector público. Y más allá de esas declaraciones, en el último tiempo surgió un proyecto, una idea de hacer de Internet un servicio público. ¿Qué implica esto? Digo, ¿cómo se ve desde una perspectiva empresaria? Mira, yo te diría que es quedarnos en la discusión del envase y no discutir el contenido. Es decir, declarar servicio público a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación, es algo viejo, te diría que envejece. No está mirando el futuro, sino que está mirando el pasado. Y es un concepto en el cual vos podés meter cualquier cosa, poné lo que quieras adentro. Entonces vos vas a preguntarle a alguien y decís, ¿por qué querés declarar servicio público a este sector? Porque quiero controlar precios. ¿Es el control de precios lo adecuado para este sector? ¿O tenemos que tener otro tipo de discusión? Y déjame 2 minutos más. Hay otros que te van a decir, no, necesitamos declarar servicio público porque tenemos que universalizar el servicio, tenemos que llegar a todos. Desde 2000 para aquí hemos sido el sector que más universalizó su servicio. Si vos mirás las líneas móviles en el año 2000, eran 6 millones de líneas. Hoy, al año 2020, llegamos a más de 55.000 accesos móviles. El Internet al hogar, eran menos de 2 millones de accesos al hogar de Internet. Hoy tenés más de 9 millones de hogares conectados con Internet. Entonces, la pregunta no es si esto es o no es un servicio público. La pregunta es cómo hacemos para eliminar la brecha digital o las brechas digitales porque es multidimensional. Entonces, aparte, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si se convierte en servicio público como tal, también la cuestión que tenés es que lo virtuoso que es la inversión privada, la competitividad a nivel internacional, el mirar a los países vecinos de cómo evolucionan y tal, tampoco avanzaría. Digo, se necesita una inversión todo el tiempo. Porque en realidad nos quedamos de vuelta, nos quedamos en la discusión semántica. Lo que tenemos que hacer es tener un diálogo honesto, un plan y una organización para ejecutar ese plan. Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Tenemos un sector privado dinámico, tenemos un fondo del servicio universal que los del sector privado aportamos para justamente tratar de llegar a lugares donde por ahí el mercado no llega. Tenemos empresas estatales que pueden complementar perfectamente al sector privado. Es cuestión de organizarnos en un buen plan y ejecutarlo y ser consistentes en la ejecución. Las herramientas las tenemos todas para poder conectar a todos los argentinos en donde estén. Hablábamos recién del futuro de la economía digital como tal y no te pregunté puntualmente por dónde se paran. Digo, nos dabas ese ecosistema con tantas aristas, con la idea de integrar, de sumar, con los números que fueron evolucionando, pero ¿cuál es el rol que puntualmente quieren tomar ustedes? Mira, nosotros somos líderes en construcción de infraestructura digital. Decididamente ese es nuestro core. Ahora, tenemos un propósito que quiere ir un poco más allá, que es simplemente ser constructor de redes de conectividad. Nuestro propósito es conectar la vida de las personas y hacer de este mundo un mundo más humano. Y para nosotros, el tema de, si querés, la conectividad es bastante más amplia. Entonces tenemos proyectos para innovación abierta, somos líderes en innovación abierta a través de una empresa que es Wayra, que es desarrolladora de emprendedorismo de base digital. Pero también a partir de Wayra tenemos un programa de desarrollo de centros de desarrollo de emprendedorismo digital
en municipios a lo largo de todo el país. Tenemos 9 lugares en donde le ponemos todo el know-how, es el propio municipio el que se queda con el armado de ese emprendedorismo, y hay muchas cosas muy buenas. Hoy hablabas con María Polito de los unicornios. Es un placer que la Argentina tenga 11 unicornios, pero los unicornios son como nuestros jugadores de fútbol que están jugando en las grandes ligas. Hay un montón de otros jugadores de fútbol que hacen al fútbol tan relevante como las empresas hacen a todo el ecosistema. Entonces, hay empresas que no llegan a ser unicornios, pero que están dando soluciones, y están aportando soluciones de base digital, resolviendo problemas de las personas, y que para eso necesitan, por supuesto, de la infraestructura digital para poder desarrollarse. ¿Y qué tan avanzados estamos en ese sentido? Digo, recién hablábamos de estos unicornios, pero cuando vas a las inferiores, a los que están tratando de llegar a las primeras ligas, ¿qué tan avanzados estamos? Sí, a ver, hay mucho por hacer, te lo diría así, hay mucho por hacer. Sin embargo, los argentinos abrazan la tecnología. María Polito te daba el ejemplo de 60.000 personas, alumnos y alumnas que quieren se anotaron en 4 días. Sí, se anotaron en 4 días. Nosotros, cuando largamos algún centro de innovación abierta, también es impresionante cómo tiene receptividad, y hay gente que le pone un montón de ganas y cabezas a hacer emprendimientos. Así que yo te diría, tenemos todas las herramientas. Tenemos el capital humano, tenemos la infraestructura, tenemos las empresas, hay un montón de cosas más que podemos hacer. Tenemos el Fondo del Servicio Universal, tenemos formas de generar dinero para financiación de mediano o largo plazo para las pymes. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es ordenarlo en un plan y ejecutarlo. Alejandro, la Argentina es un poco un país del eterno potencial, ¿no? Hace tiempo hablamos de tenemos el mejor campo, pero falta tal cosa. Tenemos potencial de economía del conocimiento, pero ¿qué es lo que falta para convertir ese potencial en realidad? Mira, yo te lo diría en términos de nuestro sector, el punto clave es entender la heterogeneidad y la diversidad que tenemos. No es lo mismo conectar los Menucos en Río Negro que conectar un barrio popular en Capital o en el Gran Buenos Aires. No es lo mismo hacer una conectividad aquí en Vicente López que hacerla en, no sé, Casilda, Santa Fe. Entonces, creo que lo que tenemos que entender es que tenemos que abrazar la heterogeneidad y la diversidad, tenemos que entenderla, es compleja, y a partir de esa complejidad encontrar las soluciones. Creo que no tiene mucho sentido mirar cómo lo hacen otros, porque la Argentina tiene una dispersión geográfica enorme y tiene gran concentración de población en los centros urbanos. Con lo cual, tenemos que encontrar nuestras propias soluciones, y creo que tenemos que hacer realidad la oportunidad. Gracias, Alejandro. Era Alejandro Lastra, lo escuchabas con el contexto, la oportunidad que tienen las empresas, pero nosotros seguimos con nuestra revolución de la economía digital. Lo primero que hago por la mañana es cambiarme, fijarme en Classroom si tengo alguna tarea o que me devolvieron para corregir, y después me lavo los dientes y bueno, desayuno. A la mañana, antes de ir al colegio, no la uso porque me voy directamente y no me sobra el tiempo. Lo que más me gusta de las pantallas es que puedo interactuar con mis amigas, porque por ejemplo en un año de pandemia como el 2020 usaba mucho las aplicaciones como Zoom, Meet o FaceTime porque me venían bien para hablar con mis amigas, conectarme a las clases. Yo uso la tecnología en el colegio, a veces cuando nos piden para buscar una tarea o algo, y cuando necesito sacar información. También la uso cuando llego a casa después del colegio para hablar con amigas, jugar online o escuchar música. Lo que más me sorprendió de la tablet fue cuando investigué tsunamis, porque me parecía un dato muy interesante para averiguar, y también ver cómo una ola tan chica se podía volver tan grande y destruir un montón de regiones. Y también me interesó buscar gente que sobrevivía a esos casos.